Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sexto episodio de Conceptos Universitarios. Y está con nosotros Quique Villaseñor. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo contigo. Qué bueno. Hola, Diana. Hola, Betty. ¿Cómo Hola. están? Betty Estrada, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Qué bueno, qué bueno. Jackie Damián, ¿cómo te ¿Cómo va? están, chicos? ¿Qué tal su día? Bien, bien, Muy bien. bien. Andamos con todo, medio con frío, lluvias y demás que nos está sucediendo, pero bueno, ya qué chiflos hacerle con estos climas, ¿no? Y oigan, fíjense que estaba viendo ahí el tema ahí con una conocida, pues que le dieron báscula gacho ahí en el transporte colectivo. Y pues la asaltaron, ¿no? Pues le tumbaron celular, cartera y todo ese rollo. Oh no! Y vaciado, porque pues ya sabes, ¿no? Que se enteran los cuates conocidos de que eres abogado y pues ya ven a solucionar mi tema, ¿no? O sea, apenas y conocemos la palabra de cuál es el significado de derecho, pero ya quieren que estemos sacando del bote y estemos metiendo al bote a los delincuentes y todo ese rollo. Pero lo que sí es una realidad es que se ha venido un tema de incidencia delictiva bien cañona acá. O sea, ya, ¿qué alcaldía puede salir en paz, cabrón, ¿no? O sea, ya está bien complicado este asunto. ¿O cómo lo ven? Sí, definitivamente, ¿no? Creo que en toda la ciudad es notorio que el índice delictivo ha subido, pero no sé si exactamente responda a un incremento de que se cometan delitos o a que las mediciones han mejorado. Por ahí podría ser una parte interesante de evaluar. No sé. Últimamente no he escuchado que existan tantos delitos de alto impacto, al menos en mi colonia, como puede ser en otras colonias. Pero sí se han dado, o sea, no tiene mucho que en San Bernabé pues hubo balacera y ahí dejaron un muertillo, ¿no? Que agarraron al motociclista, ¿no? Al que metió el balazo. Ah, sí, precisamente. Una estética, un rollo así, ¿no? Ujú, sí, Creo sí, que sí. fue. Entonces, al final sí está el marcado el tema delictivo. Es duro porque pues, estamos hablando de que están quitando, están privando de la vida a la gente. Tal vez sean por situaciones, personales, por temas de drogas, armas o qué sé yo, pero al final seguimos viviendo una situación de incertidumbre endiablada y para nosotros como criminólogos también, o futuros criminólogos, pues cómo va nuestra visión y qué podríamos estar ejecutando y qué encontramos sobre todo en las estadísticas, güey, porque las Sí. estadísticas son muy raras, ¿no? Bueno, la estadística es igual. O sea, no ha cambiado y no ha variado en los últimos 3 años. Pero últimamente nos damos más cuenta de lo que sucede por las redes sociales. ¡Me quiero volver chango! O sea, yo en la vida me hubiera dado cuenta que hubo un muerto en San Bernabé, porque vivo a 3 4 kilómetros de ahí, y aunque la distancia es considerablemente corta, yo no tendría la percepción de inseguridad. No me gusta a mí muchas veces replicar ese tipo de cosas porque creas un ambiente de más inseguridad y haces que la gente crea que es normal delinquir. O sea, dices, si lo están haciendo en San Bernabé y no pasa nada, pues yo lo hago en San Nicolás o yo lo hago en San Jerónimo. Y animas, incentivas a pues la gente a cometer delitos. Aparte, yo creo que la conducta que comete aquel que delinque ha cambiado mucho. A lo mejor antes la manera de delinquir o de robar, Ujú, ¿no? ujú. Era así como que te ponía un desarmador, un cuchillo, ahora ya son armas. Bueno, Y ya porque llegan en esa directo, época ¿no? no Ya- tenían el capital pinche delincuente para comprarse una pistolita, Así ¿no? es, pero- Y ahorita ya está con más al cualquier alcance. cosa. Pero ahora lo que Exacto. veíamos, de hecho recordaremos en una clase, seguramente algunos de ustedes con algún otro maestro de penal, y decía, ¿no? Ahora actualmente aquel que delinque ya sabe que lo que está cometiendo es un robo y es una conducta que es ilícita, que está tipificada, que está en un código y que sabe que él, al cometer esa conducta y lo detienen, se va a ir directamente a la cárcel, ¿no? Y una vez piensa, ¿vale la pena robarte un celular que te cuesta 2,000 pesos?
3,000 pesos, 5,000 pesos, para que pierdas la libertad mínimo 5 o 6 años. Porque pierdes tu libertad, te va, No, te mira, excluye. mira, al final, con que te den 6 meses de cárcel, ya se te arruinó tu existencia. ¿Por Sí. qué? Porque ya queda un antecedente en el momento que vayas a sacar tu hoja de no antecedentes penales, pues ya te la pelaste, porque sí va a haber antecedentes Oye, y aunque, penales. y aunque no resultes responsable y que te logres sacar un buen abogado, pues al final de cuentas estar un rato en En la prisión cárcel ya es preventiva, un o sea, ¿cuántas veces te pueden violar en 12 horas, cara? Tengo miedo. Ah, Pues bueno, estás no tratando sé, pero Otra sé. cosa con la que yo difiero de no sé, pero me totalmente estás de Betty, empujando, güey. yo no creo que la delincuencia, o bueno, más bien las personas que cometen conductas antisociales realmente sepan que está estipulado en un código, que se van a ir a la prisión. O sea, no creo que tengan ese conocimiento, es difícil. Pienso, y también la otra parte que quería comentar de lo que dijo Betty es que ahora la delincuencia está mejor armada, pero creo que es parte de la cultura que tenemos del país vecino. Estados Unidos es un país que está sumamente armado y nosotros, a través de lo que consumimos de series, películas, pues es muy Exacto. común ver armas y eso ha hecho que los delincuentes adquieran, como dices, las pistolitas. Cosa contraria que, por ejemplo, pasa en Londres. En Londres los policías no están armados. Lo único que tienen es su cachiporra y ya. En Japón pasa lo mismo. Está súper penado tener armas. Los yakuza usan más cuchillos. No lo sé, Rick. Parece falso. O sea, tener al alcance armas que provienen de Estados Unidos ha hecho que México sea un país más violento y que los modos en los que se cometen los delitos sean más crueles. Sí, sin duda, pero yo creo que también es que son muchas cosas. El tema de las armas que vienen del norte del país vecino, que vienen a México, bueno, pues ese tráfico de armas viene desde hace muchísimos años, o sea, no es nuevo, o no es reciente hablando de 20 años, o sea, estamos hablando que tiene más de 40 años que se viene generando un tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, ¿no? Bueno, yo creo que a partir del Tratado de Libre Comercio fue cuando se incrementó. Yo creo que es lo que está pasando más, y muy independiente de las armas, porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que apoya tener un arma en casa, ¿no? Para protección familiar. Porque ya no te sientes seguro en la actualidad. Sí, claro, Ya no sí, te sientes seguro. sí, sin duda, pero yo creo que aquí lo que hace falta es cómo ir ordenando más el comportamiento social. Yo siento de mi opinión, de mi punto de vista, yo creo que también se basa mucho en la educación. Digo, para que uno salga siendo criminal, o en este caso un delincuente, se basa de la educación. Digo, apenas tengo como me comentaron, digo, su mamá tenía como miedo de que su hija quedara embarazada de cualquier otro chavo, ¿no? Pero quedó embarazada de un chavo delincuente. Y sin embargo la apoyó, ¿no? Entonces dices, ok, ¿qué delincuencia o qué ejemplo le estoy dando yo en este caso a mi hija? De que me estaba molestando de que a lo mejor tuviera un hijo con otra persona, pero lo está teniendo con un delincuente y lo estoy apoyando. Entonces, ¿qué pensamiento tiene, digo, en este caso, la madre en apoyar ese tipo de cosas? Sabiendo que en este caso, por ejemplo, tu yerno es delincuente y lo dejas así. O sea, tú como ciudadano, ¿qué opinión tienes? ¿O cómo te sientes ante todo eso? Pues es Digo, que muchas- se empiezan a cubrir ya unos con otros y otros con otros. Mucha ¿no? gente tiene la idea de o se nace siendo delincuente o la misma sociedad por el medio en el que tú te desenvuelves. Tú lo hablabas de la sociología, ¿no? Sí, claro. O la misma sociedad en el ámbito de que vivas en la pobreza, en discriminación, que no tengas recursos, te conviertes en un delincuente. Bueno, pero Y- ese ya es hacer un análisis, porque bien hasta lo indica Lombroso, ¿no? Y no por nada se hace sus diferentes diagnósticos de comportamiento delictivo. Pero hay algo que sí mencionas, es el delincuente nace o se hace, ¿no? Y yo creo que nadie nace siendo delincuente. Yo estoy segurísimo, ¿no? Y yo apuesto a ese pensamiento o a esa ideología, porque si algo sabemos científicamente es que un bebé cuando viene al mundo con su memoria en blanco, o sea, está formateado su memoria interna, ¿no? Su cerebrito.
Entonces empieza a tomar comportamientos conforme lo que va viendo en la sociedad. ¿Y qué es lo que ve en la sociedad? Y obviamente para el niño su primer panorama de mundo, pues son sus padres, ¿no? Hermanos. Y de ahí conforme va creciendo, pues ya se empieza a involucrar más familias, tíos, primos, etcétera. Entonces empiezan a copiar. Es cierto, y está segmentada la sociedad por el tema de la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Porque está la pobreza y pobreza extrema. Pero yo he conocido gente que vive en pobreza extrema y es la gente más honrada del mundo que te puedes encontrar, también. ¿no? Existe un conflicto, yo siento que a mí sí me genera un poco de conflicto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay psicólogos, hay psiquiatras, especialistas, en que dicen, es que hay ciertas personas que tienen ciertos rangos, que lo tienen ciertas personas que cometen ciertos delitos, ¿no? Y entonces entra el conflicto entre que se nace, ya traes esos rasgos, ya traes eso, como cuando alguien dice, soy por ciento diabética porque mis padres genéticamente son diabéticos, mi madre es diabética y eso, ¿no? Entonces, pero también comparto tu punto de vista, es cierto, si tú vives en una sociedad en donde eres maltratado, eres violado, eres violentado por tu propia familia, te hacen bullying y todo, yo creo que eso te va generando ciertos resentimientos Obviamente. hacia la gente, Claro. hacia la sociedad, de tal forma que empieza el tema de los femicidios, ¿no? Claro. Porque Sí. si me golpea una mujer, me maltrata más mi mamá, como el hombre este de Catepec, el que mataba mujeres, A Juan Carlos Hernández. fue el caso de él en particular, ¿no? Ujú. Y su Bueno, mujer y, que pero- vaya a y ahí está. que no se exima de culpa porque Es que eso es a lo que ayudaba. voy. O sea, es como la educación que tú vas generando, te vas generando desde que vas desde chiquito y Claro. vas creciendo. Entonces dices, ok, entonces tengo que ser así, ¿no? Digo, al final de cuentas, como yo también quedo con la idea de Eric, yo también conozco a personas que vienen desde muy abajo, digo, y ahorita dices, está terminando una carrera súper padricísima, está echándole ganas y está apoyando a su familia. Entonces yo siento que sí se basa mucho, mucho en la educación. Como padres le damos a nuestros hijos, porque nosotros decimos qué es el bien y qué es el mal. Puede ser, pero hay que tener cuidado con ese argumento porque puedes caer en la falacia de la meritocracia. Exacto. Ay, espera, déjame dar mi argumento. Hay una pirámide, No, ¿tú no que la quiero. conoces? Seguimos con el otro tema. Hay una pirámide, que es la pirámide de Maslow, Ajá. en donde van poniendo las necesidades de las personas. Lo que pone Maslow hasta abajo son las necesidades fisiológicas. Ujú. Alimento, respirar, un hogar. Si tú tienes un hogar y tienes 4 paredes alrededor y tienes alimento, puedes ocuparte de la educación. Aquí el problema es que ustedes tienen la experiencia de que hay gente pobre pero que es honrada, pero en realidad si tú no tienes cubierto al menos el alimento y una vivienda, pues no vas a poder accesar a un trabajo más o menos remunerado. Ahí la sociedad realmente te está excluyendo. Lo que se necesita para restablecer los vínculos sociales no es la educación, es que te garanticen una vivienda y un alimento. Ya después en la misma pirámide de Maslow te habla de la parte de la seguridad, pero lo primero que hay que hacer es esto, alimentación y un hogar. A partir de esto se puede ambicionar a más, a tratar de solucionarlo con educación o con otras partes, con otros aspectos de la vida de las personas, y con ello se trata de bajar el índice delictivo. Pero cuando tú ya tienes una sociedad tan contaminada como en Ecatepec, de donde es nuestro queridísimo amigo citado Juan Carlos Hernández, ahí no está garantizado el alimento. Y la sociedad es tremendamente conflictiva, porque están compitiendo por el alimento unos con otros. Hay estudios acerca de chimpancés en donde tienen alimento en abundancia y al tener alimento en abundancia ellos no compiten entre ellos, se comparten. El humano es tan bondadoso como las condiciones materiales le permiten ser. Si tú vives en escasez todo el tiempo, pues primero como yo y después como el de al lado. Pero si no me salvo yo, bueno, pues va a valer madres, ¿no? Entonces te vuelves tremendamente violento con el otro Sí, donde y te tienes que ver desvinculas por ti totalmente. Si te tengo que matar para que yo y mis hijos coman, La ley de te más voy a fuerte. Lo voy a matar. hacer porque Es la eso ley lo del que más se basa, fuerte. ¿por qué? Entonces, Es su prioridad. aunque a mí me des mucha educación y te digan matar es malo, pues sí, ya sé que matar es malo, Pero pero no si sé. yo no como y mis hijos no comen, nos vamos a morir. Prefiero asumir eso, prefiero robar un celular de 2,000 pesos y caer en el bote a morirme de hambre. Entonces, muchas veces dicen, no, es que con educación, es que con trabajo. No,
suplan las necesidades básicas, alimento y Yo vivienda. creo que más bien entonces el Estado tendría que, a través de su gobierno, proveer esas necesidades básicas para que esa sociedad pueda vivir, como lo comentabas tú. Pues con ahorita sí está ejercicio, llevando ¿no? a cabo en este caso, por ejemplo, apoyos desde niños, desde preescolar hasta ahorita nosotros que estamos en la universidad. Pero esos apoyos no Pero son nuevos. limitados, se podrían Pero decir, llevan ¿no? años, esos No son nuevos. sí llevan O sea, años. es el mismo, no sé cómo se llame, pero ahorita está, no sé si es Prospera o Progresa, pero es en esencia el mismo programa en Pero, donde por se ejemplo, subsidia hay a las personas familias que por... no los conocen, o sea, hay personas que Ah, no no, les ese- llegan. ese Y es ahorita otra historia. quieras o no, por Por ejemplo, ejemplo, hay muchos que un ya programa- saben que hay tipos Un de programa programas muy de- marcado que estuvo por añísimos, y eso es porque lo leí en el libro de Comedia Mexicana. Es el programa que metió Salinas de Gortari, Solidaridad. Exactamente. Ese programa. Es el que ha evolucionado a Y Prospera, eso, Progresa. Exacto, de ahí se vino así como que ya en cascadita ya todos los programas de apoyo social. Hubo otro programa antes del que sacó Salinas de Sí, Gortari. pero también nos hemos dado Oportunidades, ¿no? Pero Creo que nos había hemos otro dado que se llamaba- cuenta Eso fue después, que eso fue este después. índice de criminalidad aumenta. ¿Por qué? Porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Entonces, esas políticas públicas que el gobierno, a través de sus instituciones, implementa como programas sociales, no ha permitido ese crecimiento y tampoco ese desarrollo. Bueno, Porque- entonces me voy a decir algo más atrevido a lo que están diciendo, porque se va a escuchar muy atrevido, ¿no? No me acuerdo de mi escuela. Entonces estamos hablando de que entonces el Estado está formando el delincuente. Eso es un lo que debate se ve, político ajá. que se ha llevado desde mucho tiempo entre la derecha y la izquierda. Incluso Reagan lo hablaba, Obama lo hablaba. Pero no es tanto el gobierno, sino es la sociedad. Han llamado a los sociólogos que los sociólogos solapan a los delincuentes porque son producto de sus condiciones sociales. Yo creo que lo comentó una maestra. La estructura es del Estado y el que lo tiene que estar como llevando como a cabo. O sea, realmente Es que la el Estado es el que formalidad. Entonces básicamente- el Estado es el que nos forma a nosotros por base de las leyes, por base de Claro, todo es eso. Es que el Estado, Entonces, es es lo que que es un está todo, diciendo. porque Nos es es que están aquí es un impulsando. conjunto, ¿no? Es el Estado Exacto. a través de su gobierno, a través de instituciones, pero ellos no pueden hacer todo si la misma sociedad no participa, Exacto. porque Pero- de la mano se crea. Estamos hablando ya de un comportamiento que nos formamos al paso del tiempo, sí, hablándolo bajo la perspectiva que ustedes dicen, ¿no? Entonces, yo como sociedad me obligo a ejecutar este comportamiento por conveniencia y la respuesta del Estado es, ok, como regalo compensación, te regalo 3 rateritos. Claro, bueno, no, pero lo que mencionaba con Reagan y Obama es que ellos son de la otra parte, o sea, ellos son de derecha, ellos son de totalmente contrarios a esta idea, en donde ellos plantean que tú al final de cuentas tienes la libertad de decisión y quien comete el delito es el individuo, no es la sociedad. La sociedad no te obliga, el individuo decide conseguir un arma y asaltar. Cualquiera sabe, a lo mejor no saben, mira, el delincuente, el que comete esa conducta delictiva, no propiamente sabe que el que Que está priva de la- tipificado, ¿no? Que el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. No. Ese delincuente que comete esa conducta sabe perfectamente que si matas a alguien vas a ser castigado. Exacto. Ahora la pregunta sería, todas esas leyes que ya se hicieron a través de muchos años, con este alto crecimiento de delincuencia, ¿realmente están sirviendo? Porque son demasiadas leyes. Es que yo considero que no, el problema no son las leyes, porque simplemente ahí está el Código Penal y se vino su ampliación o su apoyo o su reforzamiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? O sea, se ha venido dando una actualización considerable e importante tanto para la gente que ha estado encarcelada de manera injusta como para aquellos que deben estar en cárcel, ¿no? Pero yo creo que aquí es más el tema de la sociedad. O sea, yo te puedo decir, hubo un operativo en Azcapotzalco hace unos días, 2-3 días, por una investigación, fíjate cómo nace todo esto. Se viene por una investigación de un asalto acompañado de homicidio, en donde ubican un lugar donde llegan las personas que cometieron este tema del asalto y a los 2 policías los reciben a balazos al grado que los matan, alcanzan a pedir apoyo, ¿sí?
pero los mataron. Entonces, dentro del enfrentamiento y todo, se echan a los otros dos delincuentes, se pela otro, y sabes, compadre, que se encuentran en un mundo de armas, un chinflomadral de droga, o sea, y de algo tan pequeño que era, pues, se vinieron a encontrar algo mucho más grande. Ahora el punto al que yo voy, ve cómo está siendo el comportamiento de la sociedad ante estas circunstancias, y al punto que quiero ir en específico es hacia dónde se está guiando la gente. La gente se le hace más fácil porque la misma sociedad o nosotros mismos o las mismas leyes nos inclinan a que mejor favorezcamos hacer una labor delictiva, a que hagamos una labor honrada, lícita, ¿no? Y ese punto hace que las leyes no estén mal, porque no están, o sea, no están mal aplicadas, porque las leyes las tenemos al alcance de todos nosotros. Todos sabemos que sí debemos y qué no debemos hacer. Cuando vas manejando, pues, tú sabes que si te metes a una calle o a una zona escolar, pues tienes que ir a 40 por hora, pero pasa el compadre donde dice, pues yo llevo prisa porque me quedé de huevón en mi casa y ya tengo que llegar a cierto horario, y paso por esa zona escolar a 120 por hora. Es lo que decía Y se Enrique. cruzan los La niños. desvinculación. Exacto. A mí no me Entonces, interesa lo que les pasa. entonces el Exacto. problema no son las leyes, el problema es el comportamiento que tenemos como ciudadanos, como personas. Tenemos un tema de ausencia de sensibilizarnos, de buscar algo más positivo, ¿no? Porque si algo tiene el mexicano, y eso lo he platicado con varios conocidos que son extranjeros, que nos admiran, ¿eh? No tienes idea de cómo nos admiran los extranjeros en muchas maneras, pero algo más que lo marca, o sea, y eso me lo dijeron unas amigas de Brasil. Me dice, me encanta cómo festejan a los muertos, ustedes le hacen fiesta a la muerte, y eso nosotros no hacemos eso, ¿no? O sea, nosotros para el proceso de muerte, pues es un duelo donde sufrimos y vivimos en el sufrimiento. Ustedes hasta tienen un día para hacerles su fiesta y todo el rollo. Otras amistades me han dicho, ¿no? Oye, son bien buenos para burlarse de la muerte. O sea, ustedes comen, cenan, y cagan con la muerte. O sea, y la ven como su comadre, literal. ¿Por qué? Porque pasa un accidente, pasa una desgracia y empiezan los memes. Y se tienen una creatividad para hacer memes. Esa es la desvinculación que hay, porque ya ven a una gente que la acaban de matar y hacen eso. Entonces, también la gente ha perdido esa sensibilidad. La violencia se ha De decir, normalizado. Exacto, y de decir, bueno, pues eso ya es el pan de Y cada ya es día, normal ¿no? comentarlo, ya es normal reírme de ello, ya es normal de Estamos como... andar, en vez de ayudar, de sacar mi teléfono y andar grabando y todo eso. O sea, ya es normal. Bueno, para la pero yo les voy a preguntar, ¿realmente es normal? ¿Cuántos cadáveres, cuántos asesinados ustedes han visto en los últimos 2 años? Tú no, Eric. Pues yo me sorprendí En vivo, o sea, en la calle. Los muertos han Pues topado. a mí- O sea, realmente no es tan cotidiano, pero los medios nos hacen creer que lo es. Antes había muchísimos más, o sea, en la Edad Media, era muy probable, 4 de cada 10, no sé exactamente la estadística, pero era muchísimo más probable que te asesinara otro humano. Actualmente no es tan probable que te asesine otro humano, incluso es difícil encontrar otro asesino. En general, la gente no quiere matar a otras personas, es difícil. No, yo sí disierno de eso. Yo soy del pensamiento totalmente de Rousseau, el humano es bondadoso, la sociedad lo pervierte. Yo sé que... Ah, no, sí, Yo sí, también estoy de sin acuerdo. duda. Pero Tocaba el tema, Como hace rato. en el semestre pasado tocaba el tema un profesor de derechos humanos y decía, es que lamentablemente en esta cuarta, que así le llaman, cuarta en cuanto a la información, a los medios de información, aclaro, decía, con el internet, con el TikTok y con todos esos medios, la delincuencia, la agresión, la forma de maltratarse entre los individuos, los crímenes delictivos, tanto te bombardean por todos lados que llega un momento que a ti ya se te hace algo normal, porque es lo que ves todos los exactamente, días. sí, O sea, pero entonces esos mismos medios de comunicación
te hacen ver a ti que, pues le pegaron porque pues, ay, era tonta, ¿no? Y es lo primero que dicen los chavos, por tonta le pegaron, pero se están riendo. Y ya lo están viendo como algo normal, ¿no? Mira, lo mataron, hasta se juntan los chavitos cuando empiezan a ver videos de que los están descuartizando, ¿no? Ya, este es bien tonto, yo no lo voy a hacer, yo no voy a cometer el mismo error. Entonces ellos mismos ven normal ser parte de un grupo delictivo. Oye, pero ¿no será también que es parte de nuestra esencia como ser humano? No, claro que no existe la naturaleza humana. Pero espera, déjame terminar el argumento porque esta vez se me va. Me gira la ardilla nada más 3 minutos al día. Entonces, a lo que me refería con los medios es, ¿realmente a quién le conviene que vivamos en un estado en donde tengamos temor? Ya hablamos de la desvinculación que hay de la sociedad con la misma sociedad, pero también existe una desvinculación de la sociedad con el gobierno, que no es lo mismo que Estado. Recordemos que el Estado es el pacto entre gobierno y ciudadanos. Esa desvinculación que tenemos también hace que nosotros no exijamos nuestros derechos, pero este discurso de violencia continua les conviene porque nos hacen estar en un estado alterado en donde tememos por nuestra seguridad. Les decía, primero está en la base de la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas. Después sigue la seguridad. Una vez que tú tienes esas dos cosas, es cuando empiezas a exigir tus derechos. Simplemente vean en el 68. Era cuando México tuvo el mayor crecimiento y los estudiantes estaban bien, que como ya no necesito alimentarme, tengo casa, tengo seguridad, bueno, ¿qué es lo siguiente? Pues mis derechos. Cuando estaba en la época de Porfirio Díaz, ¿quién se levantó? No fue un pobre campesino. Fue Madero, que tenía, o sea, era hacendado, estudió en Estados Unidos, o sea, era una persona privilegiada. Realmente quien inicia los movimientos sociales es gente privilegiada hasta cierto punto. Entonces, que nos estén repitiendo eso los medios contribuye a que no nos vinculemos con el Estado para que no exijamos derechos. Y yo creo que es una buena oportunidad ahorita que muchos tienen el privilegio de continuar sus estudios y prepararse, porque eso también te brinda las herramientas para poder asesorar a la gente, que es una de las funciones que hace un abogado. Sin duda. A mí me preguntaban, ¿no? ¿Qué vas a hacer terminando la carrera? O sea, ¿te vas a dedicar a litigar? ¿Vas a agarrar lo penal? ¿Y quién sabe por qué chingón siempre me quieren inclinar a mí lo penal? Me da un chingo de miedo esa madre. A mí sí me gusta penal. No, sí, pero bueno, tiene su lado complicado. Pero aquí el punto es que la manera en que pregunta, la esencia de la pregunta es, ¿te vas a dedicar a lo penal? O sea, ya en automático te vas a empezar a tratar con el delincuente o sacar al delincuente de la bronca. ¿Por qué no podemos pensar también, como abogados, en cómo podemos contribuir en construir otros esquemas u otros proyectos que puedan darle un cambio radical, porque es lo que necesitamos como sociedad? O sea, hacer un cambio ya, cambiar ese chip y empezar a trabajar en programas que realmente sean efectivos para empezar a alejar. O sea, a mí se me hace increíble que hay un cuate de Iztapalapa que fue muy famoso en memes y en el TikTok, que decía, pues dale papi, sin miedo al éxito y no sé qué tanto, ¿no? Ah, sí, el de las barras pradera. Ajá, ese cuate, o sea, a mí se me hace súper interesante, que es un cuate que no tiene escolaridad tan avanzada, pero tiene la escuela de la vida, que le enseñó el lado negro, el lado oscuro, o sea, el purgatorio de la parte delictiva, drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera. Se convirtió en un motivador. Y eso es lo que necesitamos, ese es el punto, o sea, que empecemos a hacer ese cambio, no nada más pensemos en automático, me hago abogado porque necesito ir a sacar al ratero, ¿no? Pues ¿por qué no te haces abogado y empiezas a generar otros proyectos donde busques la prevención, que no exista el delincuente? Obvio, no lo vamos a erradicar, no nosotros, ¿no? Tal vez nuestra generación va a ser bien complicado que hagamos eso, pero sí podemos hacer unas contribuciones que sean más significativas, porque de verdad que lo que hace este cuate, sí está para ¿no? Sí. Realmente a mí me llamó mucho la atención, me puse a analizarlo, obviamente su modo de hablar, su calor, todo ese rollo, pues es bien marcado, ¿no? Está bien identificado de la zona que viene, pero eso para mí, más que
buscar hacerlo menos o algo así, que no es el caso. Es más el tema de cómo puede ser posible que alguien que viene de una colonia, Es Naucalpan, perdón, es Naucalpan, no Iztapalapa. bueno, Es no, Naucalpan. que viene de una zona menos, Con un índice de desarrollo social bajo. ajá, pero que tiene menos oportunidades, ¿no? De sobresalir, de ejecutar algo significativo para la ciudad, para la sociedad, perdón, que alguien que vive en Lomas de Chapultepec, que tiene toda la estructura económica que puede hacer los aportes. ¿Cómo puede ser posible que alguien que con, ya no partiendo de la mano, que tiene menos medios económicos, menos impacto, lo haya hecho 4,000 veces más que están presumiendo que un alcalde, en cualquier parte de la Ciudad de México? Esas son las cosas que nosotros debemos de pensar, o bueno, yo considero que sí debemos de pensar, más que buscar el cómo ya suelto la bronca del delincuente, pues mejor pienso el cómo evito. Es que como abogados tenemos que pensar como un médico, ¿no? El médico dice, es que ya no necesitamos tratar la enfermedad, ahora tenemos que tomar medidas preventivas para que la gente no se enferme. No, ¿verdad? no sé si exactamente un abogado, porque eso yo lo vi en las clases de No, pero sí políticas como públicas. criminólogo. Como criminólogo, totalmente. Como abogado, no creo, porque tu tirada es otra. Como criminólogo, claro que hay que hacer un diagnóstico. Pero al final de cuentas, yo creo que después de ser criminólogo, pues tienes que contribuir a otra carrera. O sea, yo ya he diseñado algunos programas en mi trabajo en donde estoy, no precisamente dedicados a la delincuencia, porque es bastante difícil, sí a la movilidad, pero me encontré con que hacer un diagnóstico de ese estilo es difícil. Entonces, pues yo tenía todo el conocimiento en políticas públicas, bueno, bastante laxo, ¿no? Con lo que mi poca experiencia y primer carrera me dio, pero ya tratar de aplicar en la realidad, sí necesitas la parte jurídica. Si no conoces las leyes, al final de cuentas, yo los veo como cuando estás construyendo un edificio, las leyes son las vigas de metal que sostienen un edificio. Tú, para poder montar una política pública adecuada, tienes que valerte de esas vigas. Y si no existen y si no las conoces, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces, por eso hay tantos politólogos que hacen tantos programas malos y tantos criminólogos que hacen diagnósticos sin poder cambiar la realidad de las cosas. Bueno, esa es la parte rica que nos ha dado el instituto, ¿no? Tener la carrera de Derecho y tener también la carrera de Criminología, porque vamos a poder hacer esa sinergia, esa mezcla de conocimiento. Te llevarías nos puede ayudar muchísimo más. Esas dos ramas y aunadas con la sociedad, con el gobierno, con el Estado, pues yo creo que puede mejorar mucho. Sí, podemos ser un nodo que esté conectado con O es todo. como lo decía una maestra, no me acuerdo si fue una maestra o un maestro del instituto, que decía, obviamente tú tienes que defenderlo, pero tú lo tienes que defender, pero ¿dónde vas a dejar esos valores que tú tienes, no? Tú como a simple vista, sí es malo, digo, sí es delincuente, pero tus valores, ¿qué vas a hacer? O sea, tú te vas a quedar como pensando y vas a estar pensando de, sí, es malo. Entonces, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Entonces vas a estar como que... Ya me imagino, ya anda con su primer cliente ahí de penal. Prestándose todo ese speech en su cabeza. ¿Tiene alguna pregunta, abogado? No, pero si es malo, no, pero si es malo. Abogado. Y yo, no, es que sí es malo. Y el presunto culpable, ¿por qué el abogado no ha dicho nada en 15 minutos? Número 100, está viajando, perdió No. Pero, o sea, sí es un tema bien escabroso, es un tema complicado y muy largo. Sí, es una problemática multifactorial, o sea, es Sí, difícil. Pero yo creo que sí es un proyecto que sería bueno. O sea, yo creo que si en un futuro a nosotros nos dieran una oportunidad, que nos dijeran, ¿saben qué? Pues vénganse por este lado del gobierno, avíntense un proyecto para beneficio. Como ¿no? tal, una política pública, hacer un diagnóstico, Sí, llevarla de la pero mano. obviamente pues, a fines de cómo ir disminuyendo la delincuencia, ¿no? Porque sí tiene su dificultad, pero sí te puedo decir que hay cosas que nosotros podemos hacer para que el delincuente tal vez
y lo presumo decirlo de ese modo, pues tal vez hasta se radique de cierta manera. Y yo pongo un ejemplo muy burdo tal vez, ¿no? Yo trabajé en una refresquera muy reconocida a nivel mundial. Patrocínanos. Por favor. Y yo era responsable de la seguridad, ¿no? Pero mi principal función era resguardar todos los camiones de reparto del refresco, porque son los que se la viven asaltándolos, ¿no? Son todos los camioncitos ahí que encuentras en las tiendas que están surtiendo el refresco, pues obviamente le pagas de la tienda y pues ellos están transportando la parte económica, ¿no? Exacto. Obviamente en su caja de seguridad, caja fuerte que tienen estos camiones y todo, pero pues no les exenta el riesgo de seguridad a ellos, ¿no? Y mi trabajo era de que no fueran asaltados. Entonces a mí cuando me asignan esta región, tenía un índice delictivo en contra de los camiones promedio de 10 camiones diarios que asaltaban, ¿no? Diarios. Entonces a mí me dicen, Eric, vete a los guamazos, este es tu coche, esta es tu herramienta de trabajo para que te defiendas a lo que alcances y lo que puedas, ¿no? O sea, no te partes más madre de lo que es, porque no están balas. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hago? Me le pongo enfrente al delincuente, pinche plomazo y llama más tarde, le digo, ¿no? Ya chupaste paros ahí. Entonces mi método fue, necesito analizar colonia, comportamiento social, comportamiento delictivo. Y eso hizo que yo empezara a hacerle ciertos cambios de comportamiento a las rutas, y eso también hizo que hiciera un acercamiento con autoridades, ya con la policía propiamente, para que aumentara el número de patrullajes en ciertos sectores, porque ya había detectado cierta calle, cierto horario, que es cuando sale el raterito y justamente el peatón o el vehículo pues, se lo atoraba. Y mágicamente, tuve mucha suerte, pues mágicamente al año dejó de existir el tema de asaltos a los camiones. O sea, desde ahí pasó a ser un camión asaltado una vez cada 3 meses. Claro, porque estudiaste el medio. Estructuraste. Pero ¿qué todo. fue lo que pasó? Ahí es el punto que voy. Lo que hice de análisis es buscar desarmar al delincuente, quitarle esa oportunidad. Y obviamente, pues entre la presencia policíaca, entre el cambio de rutas, comportamientos, obviamente, pues también el modo como yo me iba arreglado, pues también hacía un esquema disuasivo, ¿no? Que era algo que ayudaba y beneficiaba. Pero ese es el punto, o sea, tenemos que hacer cosas para empezar también a contribuir con la reducción del mal comportamiento que se da para algunos individuos. La gente se hace delincuente porque también se ve obligada, esa es una realidad, ¿no? No los disculpo Sí, es lo que te iba a ni nada, ¿no? Porque no es así, pero la realidad es de que pues imagina, pues ¿qué haces, cabrón? O sea, te cierra todo el mundo las puertas, tu casa es un huevito, pues llueve más adentro que afuera. Pues ahora sí que agarras un balde y pues ahí Lo pones. pues te avientas tu topo. O sea, imagínate la gente como está. Y todavía se atreve, ¿no? Todavía ser chamacos, porque son buenísimos esos para ser chamacos, ¿no? O sea, eso sí, con su antena de Sky, ¿no? Eso me da muchísima risa de que se los está cargando la chingada. No, bueno, no todos, no todos. Y tienen su Sky, de verdad, hay una colonia ahí en... ¿Cómo se llama esta calle? Ahí por Azcapotzalco. Y todas las casas, o sea, estamos hablando que es casi 1,5 kilómetros de casas, son casas muy humildes. De cartón, O sea, de madera, ¿no? No, sus tejas son de lámina, algunas puertas son de cachitos de lámina, de madera, madera. cosas así. O sea, viven en una situación bien precaria. Entonces yo sentí feo, dije, no mames, o sea, qué difícil es vivir en una situación así. Pero puede traer un mejor celular que No, espérate, ya cuando me muevo, Mejor tenis. todas las casas, Sky, tienen el de la otra PTV, no sé cómo chiflado se llama. Digo, eso Todos. quebró hace años. Todos, o sea, todos tenían su pinche antena y otras, las últimas casas les estaban instalando el Total Play. Yo dije, la madre, dije, pues jodidos, pues no están, ¿no? Porque pues tienen para pagar sus servicios. Bueno, yo difiero con esa parte, la verdad se me hace un poco
no sé, fea, como hacer un juicio de valor acerca de la capacidad de ellos de administrar su dinero, porque muchas veces a la gente pobre se le recrimina que se divierta. No, O sea, no, pero es que yo lo que voy es... no, a no, ver, no, es que espera. tienen derecho a distraerse de su realidad. Te vas a hacer pendejo si tú quieres, pero el punto es de que tú te sales a robar y sacas con el pretexto es que no tengo para darle de comer a mis hijos, pero llego a esa casa y tienes una pantalla enorme, tienes Sky, tienes el Xbox, tienes PlayStation, pero sales con ese pretexto de decir, es que tengo que darle de comer a mi hija. Oye, compadre, pues en lugar de haber comprado todas estas madres, pues dale de comer a tus hijos, ¿no? Ese es el punto que voy. Obviamente todo el mundo tiene derecho a comprarse lo que se le pegue la Yo gana. también difiero mucho. En mi experiencia en campo, lo que yo he vivido es que mucha gente que dice, es que yo robo para darle de comer a mis hijos, tú haces un análisis y te das cuenta que viven hasta mejor que tú, que traen un teléfono mejor que el tuyo, Sí, que sí, traen sí. unos tenis mejor que los Claro. tuyos, que traen un pantalón de marca mejor que el Que tuyo. hasta te viste mejor que tú. Y luego, si implementamos y evaluamos los programas sociales que se brindan a la comunidad, hay gente que increíblemente le gusta vivir pobre. Eso ¿Por es cierto. ¿Por Sí. qué? Porque esa es una manera en que esos programas lleguen a ellos. Exacto. Entonces, Y es más fácil de ganar aparentemente dinero. tú los ves como esa gente que tú mencionas, que viven en total pobreza y en total vulnerabilidad, porque ese era el término de ciertos gobiernos, ¿no? Antes era pobreza, Ahora son vulnerabilidad, grupos, no, ahora son son grupos de atención prioritaria. Ahora son bien. Y entonces el vivir en esa situación tan precaria, a ellos les permite ser beneficiarios de esos programas. Y que cuando tú ya haces la cuenta y dices, a ver, le dan el apoyo de la abuelita, el apoyo del hijo, de la hija, de la primaria, la secundaria, la Ya juntas preparatoria. 10,000 la pesos. preparatoria. Sí, pero eso no es culpa de las personas que lo reciben, eso es culpa de un mal diseño de programa. Ahí vamos, por eso Que yo no no tiene alguien que lo vaya y lo Por eso vea. No, lo que pasa es que hay programas sociales que son meramente populistas, que los hacen condicionantes a que yo voto por ti, pero tú me sigues dando el programa social y me mantengo en el mismo modo de que no vida. debería de ser. Porque No, si- no debería. Si exigen si hay estrategias y hay forma de evaluar esos programas, se aterrizarían y tendrían el impacto que Exacto, realmente, tiene porque que cuando tener. cada quien genera una política pública, ustedes lo decían, es analizada, se ve el impacto, se ve quiénes van a ser los beneficiados. Sí, el grupo y objetivo, qué el va a grupo ser lo potencial. que el gobierno que va a obtener, ¿no? Y lo que siempre pretende el gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea con una ley, con un programa, con un apoyo, con lo que el gobierno en sí, en conjunto, o la sociedad, crea. Entonces yo les decía al principio, de verdad valdrá la pena para aquel que sabe que comete una conducta delictiva perder ese tiempo, pero claro que vale, muchos lo dicen, claro que vale, porque Lo yo vale sé porque a que lo yo mejor voy a no sé qué es salir, por sus hijos. ya soy reincidente y que el argumento válido es que pues, yo no tengo dinero, vas a su casa y lo ves que vive en pobreza. Yo veía por ahí un video que me sorprendió increíblemente, ¿no? Decía, pues sí, es que a mi primo ya lo mataron y se ensañaron con él, y todavía el que lo entrevistaba le decía, oye, pero robó. Pues sí robó, yo no digo que no robó, pero ya lo tenían amarrado y todavía lo golpearon, lo patearon, le Como cortaron puerco. y todo. Y entonces la conducta que se estaba viendo se desvirtuó, porque ahora resulta que los que tenían la razón era la familia del delincuente, y ahora quien tenían que indemnizar era la familia el del delincuente. Bueno, es porque- que, pero acuérdate que... Es que hay un exceso de defensa. No, yo no digo que podemos no. justificar, No, yo no tampoco digo es que no, reaccionamos. pero a lo que yo voy es que la pregunta para mí sería, ¿sirven las leyes? ¿Sirve? ¿La gente abusa de esas leyes? Yo creo que sí sirve. Sí la abusan porque ya cada ley viene diferente y a lo mejor ya está los... Porque bueno, entonces, ¿cuál es el otro panorama? Sin ley es un No estado estoy de acuerdo. anárquico en donde No estoy de acuerdo. vive en Yo- una comuna de amor. Pero Yo llama la compro- atención esa forma en la que la gente, yo decía, mira, a mí no me preocupa que si mató, que si violó, que si que esto, que si que lo, que si que aquí. No. La forma en cómo el familiar acepta ante la sociedad que su familiar era un delincuente.
Eso ya es lo Sí. que... Pues es que es lo mismo, desvinculación, Sociológicamente... desvinculación de las sociedades con la sociedad, desvinculación de la sociedad con el gobierno. Y ahora vemos la desvinculación de la sociedad con las leyes. O sea, hay una total Sí, desvinculación de todo. pero con hay, todo. yo creo que Es que las es un tema leyes, muy- las O sea, es leyes un tema muy, están muy, bien. muy escabroso y muy contradictorio, porque cuando tú ya empiezas a analizar las leyes, empiezas a analizarlas y dices, qué barbaridad, ¿no? No, yo también siento que las leyes están ahí por algo, para que supuestamente vivamos mejor y estemos mejor, digo, pero también iba a comentar, por ejemplo, está bien que tengamos una estructura bien, pero en este caso, si esa persona lo influyen o lo hacen que sea delincuente, es porque también puede decir exactamente por la falta de dinero, ¿no? O sea, si tú dices, ok, me están asaltando aquí justo en la panadería, como lo decías tú con lo de la coca, o bueno, en el refresco. Sí, porque a mí me asaltan comprando pollo en la No se nevería. preocupen, se va a editar esa parte. No, entonces dices, ok, pero ya lo detiene el policía, sí, entonces llega el familiar y ¿sabes qué? Te doy cierto monto, pero déjamelo ir, ¿no? Entonces ahí es donde también vamos a eso. Mientras Sí, haya pero- dinero, baila el perro. Pero Entonces, ese tema muy- es un, o sea, nosotros también vemos la ley bajo conveniencia y ese es un problema de ausencia de valores que tenemos, porque al final, y es muy sencillo y nos vamos a lo más básico, ¿no? El reglamento de tránsito. ¿Qué pasa cuando nos pasamos al semáforo y nos para la patrulla? Pues luego empezamos a buscar las mil maneras, los mil pretextos para justificar Yo no fui, me chocaron. una infracción, algo que no debimos haber hecho. Pero claro ¿no? que si lo analizas, a mí me ha tocado, a mí ha habido policías de tránsito que por alguna circunstancia me paso, porque a veces uno le va midiendo, ¿no? Y de repente hay semáforos que, ¡pum!, los cortan abruptamente así, ni siquiera los 3 segundos te dan, y ya ahí pasando ya está la patrulla. Y es cuando uno valora y dice, ¿sabes qué? No, sí, oficial, deme mi infracción, y en el momento la pagas, y si vas a pagar 500 y por pagarlo inmediatamente pagas 130 pesos, pues yo prefiero hacer eso, porque si no, Bueno, yo eso- mismo eso- estoy generando- Pero eso es relativo No hay muchas personas y que dime piensan como y tú, dime güey. cuánta gente realmente cometiendo esa infracción lo para la patrulla e inmediatamente oficial tiene razón, cometí esa infracción, póngame mi multa, esta es mi licencia, esta es mi tarjeta de circulación, pues, o se lleva mi coche a corralón, lléveselo, ni modo. Estoy consciente de mi falta que he ejecutado. No lo hacemos, ¿por qué? Porque somos unos manipuladores y porque trabajamos bajo conveniencia. No queremos. Pero eso sí, si a nosotros nos cometen algo, entonces que ya es como descalificamos las leyes. Y eso yo creo que ese es el problema que seguimos trayendo como sociedad. Necesitamos cambiar ese pensamiento, ese chip. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos 2 veces me pararon. Y las 2 veces así como llegué que dije, ah, pues mire oficial, no, mire oficial mangos. No se pase de chistosito porque se va arrestado. Perdón, usted disculpe. Acepta. Perdón, No. señor oficial, es lo que hablas, lo habla un teórico de las instituciones que se llama Douglas North Ujú, exacto. en un libro que pues habla de las instituciones justamente. Ah, Las neta. instituciones entendidas como las leyes y las normas que rigen una sociedad. Ajá. Hay dos tipos de instituciones, las formales y las informales. Es Las correcto. formales son el derecho positivo, las leyes escritas. Las Ujú. informales son bajo las que se rige la sociedad, pero no están escritas, son como normas, convenciones sociales, convencionalismos. Ujú. Eso que dices de que en Estados Unidos, si te para un policía, pues tienes que cooperar y no vas a negociar. Pero aquí en México sí negocias porque existen incentivos positivos o incentivos negativos, porque nosotros somos racionales hasta cierto punto, ¿no? No siempre somos racionales, pero la mayoría de las veces somos. Y era lo que decía Betty. ¿A mí qué me conviene más? ¿Ir a pagar multa, que se lleven corralón o qué? Darle una lana al poli y que se vaya y me deje ir. Bueno, para mí me conviene más por tiempo y todo pagarle al poli e irme. Si yo en Estados Unidos le ofrezco un soborno a un policía, pues me va peor. Entonces tengo un gran incentivo negativo y no lo hago. Pero esa cultura que tú dices viene desde muchísimo tiempo atrás, de cuando Sí, te conviene te pega. Pues por eso, entonces. El mismo Benito Juárez decía, a los enemigos hay que darles con todo el peso de la ley. Sí. Y Pero es que todos mira, los gobiernos lo hacen, pero- persiguen pero corruptos, hasta lo pero a hacemos- los del partido Lo estamos, de enfrente. o sea, lo llegamos a ejecutar hasta dentro de nuestras casas, ¿no? Y eso es desde el modo como estamos criando a nuestros hijos, lo que les estamos inculcando en primera instancia, güey. O sea,
Y se escucha muy chistoso porque me burlaba de un vecino que tuve hace mucho tiempo, porque siempre mandaba a decirle a su hijo, un niño de 6 años, 6 7 años, cuando iban a tocar la puerta, porque estaba al ladito y se escuchaba todo, diles que no estoy. O sea, él le debía a Coppel, a Electra, a todo el mundo le debía a este cuate, ¿no? Al abonero de no sé qué cosas. Y le decía siempre a su hijo, diles que no estoy. Y el niño iba la primera vez, dice mi papá que no está. Pero, ¿qué sucedió? Que el cuate ese que estaba ahí para cobrar, pues le dio mucha risa, ¿no? Diciendo, pues, qué balconeada ya te puso el chamaco, ¿no? Pero lo que a mí se me hizo triste ya es de que el papá le puso su chinga, güey. Ok, empezó chistoso, muchachos y muchachas, y terminó de terror. No, le sigue estando cagado hoy en día, pues, pobre niño. No sé dónde- no, pero, o sea, claro, ¿a qué punto voy? Que nosotros mismos empezamos ya a darles una construcción de principios a beneficio y a manipulación. No los hacemos disciplinados, les cubrimos sus tonterías, ¿no? Hablando de una educación de hijos, ¿no? Y muchos por allá me van a dar la razón o no, que si cometió esto y lo rompió, ay, déjalo, pues es un niño, está jugando, no pasa nada. Que dile a tu papá que yo lo rompí, no digas que tú lo rompiste. Ya les estamos enseñando a mentir. Entonces, ya empieza a construirse esa mentalidad de ese niño, llega a la adolescencia, empieza a construir más mentiras. Llega a la adultez, pues ya busca el business, ya busca el soborno. Entonces, nosotros mismos desde casa ya estamos deteriorando ese tipo de Viene esquemas. desde la educación que nosotros como padres Sí. le damos a nuestros Y se hijos. escucha bien fino, pero la educación se mama, güey. Y la verdad es que no lo estamos haciendo y por eso es que tenemos tan rota la sociedad. No son las leyes, para mí no son las leyes. Porque ¿qué pasa si nosotros empezamos a cumplir la ley como se debe? Que nosotros mismos ya vamos a tener una limitación a un mal comportamiento. ¿Qué pasa si el papá, por ejemplo, yo en mi casa yo nada más elevo como 25 decibeles más mi voz y pues es como la peor cueriza del mundo que se pudieron llevar mis hijos, ¿no? Se sienten más que cajeteados. Y los sanciono, y sus sanciones, ya no hay televisión, ya no hay celular, ya no hay esto, ya no hay lo otro, y se quedan como niños exiliados del mundo, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando Se vuelven hijo, como ermitaños. tú lo sancionas y dice, "No, quítame lo que quieras"? Por eso decía, bueno, las pero leyes- entonces- Bueno, pero eso Pero ya ¿cómo debe ser algo iniciaste? más grande, no un Sí, niño. pero ya estamos hablando ya de Un repercusión. adolescente, ¿no? Aquí estamos hablando el pre, ¿no? Antes, o sea, Es como hacer la delincuente. prevención. Voy Entonces, a robar, voy a matar, pero yo sé que sí voy a entrar y voy Pues a yo estar creo Por que este eso. tema del punismo o la reinserción deberíamos tratarlo en el siguiente episodio. sí, fíjate que sí, eso sí estaría muy bueno. Porque Pero yo creo que es el segundo, la segunda parte de lo que estamos platicando. exacto. Yo creo que este punto es bien importante. Va a haber gente que va a tener, va a estar de acuerdo con nosotros, perdón, o va a discernir, ¿no? Pero yo creo que, y lo va a seguir sosteniendo, las leyes son suficientes. Lo que nos hace falta es ser más disciplinados y respetar más la ley. Una El día- cultura de la legalidad. Así sea, se define tal cual. ¿Qué, qué pasa cuando te tropiezas con una piedra? ¿Vas a volver a pasar? Bueno, hay gente que sí les encanta romperse el hocico. Sí, cada rato, yo ¿no? paso al menos 20 veces. Sí, pero bajo un sentido normal, güey. Bajo un sentido normal, si tú te pegas, o sea, si tú pasas por ese camino y sabes que ya te pegas y que te dolió hasta las 1000 cachas, güey, pues ¿qué es lo que haces? Ya mejor le das la vuelta, ¿no? Porque ya sabes que por ahí Sí. te rompes el hocico. Yo entiendo esa parte que Claro. dices de sentido normal como sentido común. Pero acuérdate que el sentido común es el menos común de los Un sentidos. claro ejemplo que vimos con lo que dice. No me refiero a las parejas, esas no las claro pelen, ejemplo porque ahí que somos vimos buenísimos para darnos de en la la madre. aplicación de una norma fue en la caseta, quien no pagaba, ¿qué pasa más adelante? Se les ponchan las llantas. Ah, ¿Cuánto eso es lo de tiempo duró Catepec. eso? Y mucha gente dice, Sigue, ¿no? es que- Sigue Sí, aplicándose. pero ahora decía, no sé, digamos. Alguien hizo un comentario de eso, un cuate ahí en la entrevista que se quiso sentir el abogado
Dijo, es que eso es inconstitucional porque ya van en contra De libre tránsito. del libre tránsito. Pero ese es Y el yo le dije, a ver, Tribunal espérate, Federal. güey. Sí, no, espérame. Una cosa es que no te dejen pasar caminando y otra cosa es que hagas uso de tu vehículo para pasar por por un tramo o una calle que ellos le dan mantenimiento. Es del O sea, gobierno federal. yo no voy a hacer uso de tu casa. Oye, pásame la luz de a gratis. No, déjame pasar por tu casa a la siguiente calle porque hay libre tránsito. No, pues sí, Bueno, o sea, que ahí también podría haber un debate, porque las concesiones de las autopistas las vende el gobierno y aparte, o sea, nos cuesta porque lo construimos con dinero público parte y sí. aparte la concesión nos sigue cobrando y nosotros pagamos doble. O sea, estamos pagando por utilizar algo que ya pagamos. Podría no ser Bueno, tan justo. Pagamos según quién. O sea, ¿a quién le puede constar? Está la supervía. ¿A quién le cuesta que ya está pagada la supervía? Yo no sé en cuánto salió la supervía. Yo no sé cuánta lana invirtió la empresa que está hoy en día, que es la que cobra los costos. Pero digamos que Se habla, entre voces se habla de que no. Bueno, pues, existe la Plataforma Nacional de Transparencia, amigo, donde los contratos son públicos. Ya, bueno, pues ahí tendríamos que aventarnos la labor para pero entender digamos que nos cuánto basamos tiempo. en que se tiene que pagar. O sea, es algo que se tiene que pagar. Y claro, y No importa, Claro, bueno, independientemente de lo que sea, se tiene que pagar. Claro. Si no la pagas, muchos se les hacía fácil pasársela por el arco de un triunfo y decía, pues yo no pago, yo pues pago claro, diario. o sea, permiso, ¿no? ¿y qué pasa? Tuvo que tomar una Y lo medida más tipo. curioso es que la gente que no quiere pagar, cuando llega a pagar o pasa por esas carreteras y se encuentra con un hoyo, hijos de su Floyd, no lo arreglan. Oye, compadre, pero pues quieres dar gratis en la carretera, güey. O sea, ¿con qué lana quieres que vengan a arreglar? O sea, no tienen idea lo que cuesta de millones y millones el hacer un tramo carretero. Son muchos Y millones. ese es un claro ejemplo de que la ley se aplica. Justamente ese es un argumento de por qué a la gente con actividades comerciales debe pagar más impuestos, porque para transportar sus mercancías hacen uso de las vialidades que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Pero las Y lo empresas pagan. no, las empresas no quieren pagar. Incluso hay Pero empresas sí lo pagan, mineras canadienses en donde tienen un departamento especializado para ver de qué manera pagan menos impuestos. Y me ha tocado. Que quieren pagar menos impuestos por el tráfico en volumen más alto, ¿no? Sí, De sí, que sí. sí, pero yo voy a pasar mi tráiler 478 millones de veces el día de hoy y eso a ti te va a generar un costo por arriba de 1 millón de pesos, por poner un número bruto, ¿no? Entonces, esa es la parte que argumentan ellos. Oye, güey, pues sí, yo pago 1000 veces y te estoy dando 1 millón de pesos diarios, güey. ¿Sí? O sea, hazme una disminución de costo. ¿Por qué? Porque este cuate, pues nada más pasa 2 veces, ¿no? Y te genera él nada más 90 pesos en ese viaje. Y yo te estoy generando 1 millón. Ese 1 millón de pesos no lo vas a gastar ahorita en tu vialidad, güey. O sea, Pero entonces yo me preguntaría... esto es lo que argumentan. Obviamente hay que ver yo preguntaría cómo es la con esto, perspectiva, ¿no? entonces, ¿las leyes sirven o no sirven? Claro que sirven. O sea, si sirven, ¿por qué entonces cada quien la quiere aplicar a su modo? Y entonces, la al conveniencia, claro Porque esa la conveniencia conveniencia- claro tenemos un ejemplo, conflicto ahí las enorme. leyes surgen para que se apliquen a una sociedad. Es que yo creo que es difícil porque yo las leyes las entiendo como una herramienta. Es como un martillo. Por eso. ¿Un martillo sirve o no? No, pues un Por martillo eso. sirve, pero que la sepas ocupar y que hagas un buen Exacto, uso. es que ahí es ahí lo que Pero necesitamos. entonces las leyes se aplican. Ah, bueno, pero ese, Ah, ese ya es otra historia. Ese es otro debate Ese ya es totalmente otro. diferente. Luego nos pelearemos con ese punto, pero ese ya, Eso es tema de otro podcast. sí, totalmente. Pero bueno, ya terminamos por el día de hoy. Espero que les haya agradado el programa, chavos. Dejen sus comentarios, opinen. De verdad que estuvo interesante este programa porque son cosas que nos atañe a todos, ¿no? O sea, independientemente para la gente de carrera de Derecho y Criminología o simple Derecho, pero es algo que tenemos que buscar en cambio. Entonces, sí me gustaría y dejaría esa pregunta al aire, ¿no? Una vez que ustedes terminen su carrera universitaria, ¿cómo harían un cambio o qué aportación podrían hacer para que se pudiera mejorar la sociedad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí en ese punto? No se vendan al capitalismo, Sí, muchachos sí, y sí. muchachas. Entonces, Tapen los- exacto, sí. O sea, bueno, sí, seamos como la señora Justicia, pero... Deliberen internamente, Pero para debatiendo algo- con ustedes media hora en su primera audiencia. Exacto. Pero bueno, los dejamos. Es todo por el día de hoy.
y cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego. Bye.